pudiera haber reprogramado, tuve un examen, el examen de titulación de mi maestría, y pues, bueno, sí estaba bastante nerviosa y ocupada, entonces por eso fue que decidí que no tuviéramos la sesión de la semana pasada. Sin embargo, sí les coloqué en Classroom las actividades. Esta semana me pareció muy importante que nos reuniéramos. ¿Por qué? Porque esta semana y todavía lunes y martes de la siguiente semana es la evaluación del segundo parcial. Ustedes ya la semana pasada hubo reuniones de padres de familia, por ejemplo, los del primero E la tuvieron conmigo y ya pudieron ver sus boletas de calificación. A algunos les fue bien, a algunos no les fue nada bien. Les platico, por lo menos en mi materia. Para muchos, a lo mejor hasta dijeron, híjole, ni hice nada y pasé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué contó? Como era el primer parcial, prácticamente con que estuvieran inscritos en química en Classroom, se los tomé en cuenta. Y también les tomé en cuenta el trabajo del curso propedéutico. ¿Por qué? Porque así se había quedado, que iban a tener un porcentaje de lo que se había trabajado en el curso propedéutico en ciencias, les iba a ayudar para acá, para química. Entonces, pues bueno, prácticamente con que estuvieran inscritos en Classroom, en la clase de química, por eso se los insistía tanto, y con que estuviera con las participaciones que tuvieran en el curso propedéutico, muchos tuvieron 6, aunque ni siquiera hicieron nada. Esa cuestión, pues, a muchos les favoreció, pero ¿qué creen? Este parcial no va a ser así, porque ya pasó el primer parcial, ya pasó el porcentaje del curso propedéutico, ya todos deben de estar en Classroom, entonces para este parcial no es más que su trabajo. Por eso me pareció muy importante tener la reunión, por eso mismo la programé antes de las clases que arrancan a las 8, porque pues yo hoy a las 8 solo tengo clase con un grupo, pero me interesaba verlos a todos, porque luego entramos muy poquitos, y así, mientras más seamos, podemos comentar más dudas. Entonces, bueno, este segundo parcial, no importa más que sus trabajos y las participaciones, claro, cuando han estado ingresando aquí a la sesión, que como ya les había comentado, yo no le doy tanto valor a la sesión, porque a veces pueden, a veces no pueden, yo la grabo y se las coloco, también les paso el link. Entonces, pues bueno, pero claro, las participaciones, las preguntas, cuando están pues comentando, eso sí, sí es válido para ustedes. Y sobre todo su trabajo en Classroom. Ustedes, si a las 2 de la mañana tienen tiempo de hacer las actividades, a esa hora háganlas. Pónganse al corriente. Recuerden que son actividades muy sencillitas. Y bueno, para seguir trabajando esta parte, vamos a mostrarles lo que fue el trabajo de la semana pasada y cuál es el trabajo de hoy. Ok, bueno, si nos vamos aquí al trabajo de clase, ¿sí están viendo la pestaña de Classroom? Sí. Ok, perfecto. Aquí están pues varios avisos, estos no cuentan para calificación, pero acá tenemos las que corresponden al segundo parcial. Tenemos semana 1, semana 2, semana 3 y hoy ingreso la semana 4. Entonces el segundo parcial se va a evaluar con 4 semanas para que estén al pendiente. Estas son las que, o sea, si ustedes todavía tienen trabajo pendiente del primer parcial, por esta semana, ay, perdón, ay, perdón. Por esta semana, de hoy al miércoles, a lo que le voy a hacer caso así de lleno es a estas que dicen segundo parcial. Segundo parcial semana 1, segundo parcial semana 2, segundo parcial semana 3 y la que ahí agreguemos hoy, la semana 4. Entonces son 4 semanas y son 4 por 3, 12. Cada semana tiene 3 actividades. Entonces, gracias. Entonces no es algo muy complicado. Les comento, estos días pónganse al corriente en el segundo parcial. Si todavía tienen trabajos pendientes del primer parcial, tienen la oportunidad de hacerlo, pero por favor pónganse al corriente con el segundo parcial, porque el martes de la siguiente semana, a las 6 de la tarde, yo voy a cerrar toda la plataforma, descargo los trabajos y es con lo que voy a evaluar el segundo parcial. Entonces yo me voy a enfocar al segundo parcial. Si no quieren aparecer con su calificación en blanco, que es lo mismo un 5, estar reprobados, trabajen el segundo parcial. ¿Ok? Bueno,
Dicho esto, ya saben qué es lo que tienen que hacer. La semana pasada les ingresé estas actividades que no se las pude explicar personalmente, entonces ahorita rápido se las voy a medio explicar para que si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo puedan hacer. Aquí nos dice, en base a lo aprendido y trabajado la semana pasada, o sea, tiene que ver con los de la semana 2, haz la propuesta de un modelo que describa el comportamiento de las partículas de estados de la materia. Un modelo, acuérdense que tenemos los modelos atómicos. Entonces, ¿cómo son las partículas? ¿Cómo se van moviendo en el estado de la materia? Les digo, ustedes ya lo deben de saber, pero sin embargo yo se los voy a mencionar. Las partículas dentro de una sustancia sólida están muy compactas, no hay espacio entre ellas, no se pueden mover, por eso son tan duras. Cuando son sustancias líquidas, las partículas están más flexibles entre ellas, pueden tener movimiento, por eso el líquido es un fluido, fluye, porque sus partículas están libres, hay movimiento. Y cuando es un gas, las partículas están completamente dispersas, lejos una de otra, por eso no se compacta, por eso el gas se dispersa por toda una habitación porque sus partículas están completamente dispersas. Entonces, a eso se refería el modelo de comportamiento de las partículas de los estados de la materia. Aquí les agregué un link donde ustedes tienen información que les va a ayudar a hacer su trabajo. Entonces, esa fue la actividad 1 de la semana 3 del segundo parcial. Como actividad 2 tienen un cuestionario. Responde las siguientes preguntas. Y bueno, vemos las preguntas. No es necesario que las hicieran en el cuaderno, aquí tienen, son pocas. ¿De qué están formadas las cosas que están en nuestro entorno? Pues la respuesta es muy sencilla, puede ser materia, partículas, o alguna de estas. ¿Qué son los elementos químicos? Se los he dicho mucho, pero bueno, una vez más. Son las sustancias puras, las sustancias más puras que se encuentran en el entorno. ¿Cómo se representan? Bueno, ahí ustedes, ahí sí piénsenle. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Pues es fácil, pero también ustedes. ¿Y cómo se conforma la tabla periódica tal y como la conocemos? Son 5 preguntitas muy sencillas. Y por último, la actividad 3, dices, observa en tu casa e identifica los elementos químicos principales de la composición de los materiales y sustancias de todo lo que te rodea. Elabora una tabla con tus resultados en tu cuaderno de trabajo o carpeta de evidencias. Y tómale una foto y adjúntala a este espacio. Nada más 14 personas la han presentado de 100. O sea, 14 más 86, somos 100 en el curso, faltan de inscribirse los que supongo que decidieron trabajar con cuadernillos, pero de todos los que estamos aquí, solo 14 han presentado. No es ni la mitad, jóvenes, y estamos en semana de evaluación, así es que tienen hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y todavía la mañana del martes para ponerse de acuerdo. El martes a las 6 de la tarde yo cierro y empiezo a evaluar. Para el miércoles ya tener todas las calificaciones subidas. Entonces, bueno, esto fue la semana 3. Les voy a mostrar a trabajar esta semana. Hasta ahorita, hasta lo que les comenté, jóvenes, siéntanse libres de comentarme cualquier duda. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Yo, maestro, voy a hacer un comentario. Sí, dime. Yo ya he entregado unos trabajos. Ajá. Ahí si lo quiere buscar, ahí búscalo. Ustedes son algunos trabajos. Ok. Muy bien. Pues es lo que les comento. Tienen la oportunidad de ponerse al corriente. Por esta ocasión no les voy a tomar en cuenta que entreguen después, porque lo que me interesa es que todos tengan calificación, jóvenes. Fue muy triste que la semana pasada, al entregar las boletas de calificación, muchísimos tuvieran en blanco. Entonces, pues bueno, y a pesar de que les recuerdo que los estuve ayudando con eso, con que únicamente estuvieran inscritos en Classroom, con sus participaciones del curso propedéutico, ya les puse 6, o sea, pudieron no haber hecho nada y tuvieron un 6, pero solo fue en el primer parcial, eso no va a pasar este segundo parcial, entonces espero estén un poquito asustados y preocupados. ¿Por qué? Porque lo único con lo que les voy a evaluar es el segundo parcial, y no sé si aquí esté alguien presente de los que ya les estuve regresando trabajos calificados.
los califico bien calificados. Inclusive hubo quienes me mandaron el mismo trabajo, nada más con diferente letra. Pues ese trabajo tiene sus observaciones, porque, o sea, yo no digo que no compartan información, está bien, es bueno que compartan su información, pero no se copien. Las actividades de verdad son muy sencillas como para que se copien. Entonces, bueno, ya tengo yo por acá el cuadernillo. Les voy a presentar ahora las actividades con las que estamos trabajando y las que corresponden a esta semana. Nada más dejen cambio la presentación. Entonces, hasta ahorita, ¿alguien más que quiera comentar algo, alguna duda, algún comentario? No sé, cualquier cosa que nos quieran decir. No, por ahora no. Ok, perfecto. Bueno, ¿ya ven la pantalla con el documento de las actividades? Sí. Sí. Ok, perfecto. Esta tablita ya la hicimos. Me pongo acá. Estas también. Estas fueron las de la semana 2. Este ya fue el de la semana 3. Ese es el cuestionario, la otra actividad. Entonces, aquí ya tenemos las actividades que vamos a trabajar en esta última semana de evaluación. ¿Qué nos dice? Esta actividad elabora un juego de los elementos químicos. Puede ser una lotería, un memorama o el que tú prefieras, según ustedes se las ingenien. Usa los materiales que tengas a tu alcance, toma evidencia fotográfica del uso del juego. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, con unas cuantas hojas blancas ustedes las recortan y de una sola hoja pueden sacar 8 tarjetitas y de ahí hacen un memorama. Por ejemplo, yo haría un memorama de elementos químicos. A mí eso, en lo personal, a mí se me facilitaría. Habrá quien a lo mejor prefiera hacer una lotería y bueno, sería muy bien. O, por ejemplo, como un gato, o bueno, no sé, ahora sí que es lo que a ustedes se les ocurra. Y esa actividad va a ser como su tipo examen. Ese del memorama, según su creatividad, según cómo lo hagan, de esta semana yo se los voy a tomar como examen. Entonces va a valer el 20% de su calificación. Si ustedes sacan 10 en esa actividad, entonces tienen 2 puntos directos a su calificación. Ahora, esta otra actividad es un poquitito más complicada si van a necesitar poner mucha atención. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos dice, realiza las siguientes actividades. Completa la siguiente matriz comparativa, o sea, es una tabla comparativa, considerando una o dos características diferenciales del átomo. ¿Qué es el átomo? ¿Quién me puede decir qué es el átomo? Son partículas pequeñas. Ok, es la partícula más pequeña que existe dentro de la materia o compuesto. Ok, sí, Orlando, gracias. Entonces, bueno, ese es el átomo. ¿Y qué nos dice? Entonces, que lo vamos a comparar con el átomo, molécula o ion. ¿Qué es una molécula? ¿Qué es una molécula, jóvenes? Es una agrupación de átomos. ¿Qué más? Que viene siendo la porción más pequeña de una sustancia pura. Ahí ya te me perdiste. La porción más pequeña de la sustancia pura es el átomo. La molécula, está bien, es la agrupación de átomos. ¿Qué es lo que quiere decir? La molécula es la representación de una sustancia. Por ejemplo, el H2O, cuando les ponen el oxígeno en medio, una bolita del oxígeno y los dos hidrógenos. Entonces, esa es la molécula. Son un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. La molécula es cuando nosotros representamos una sustancia en su forma atómica, o sea, en cada uno de los átomos. Ok, sí, Ricardo, buscado de Google, pero sí, sí es eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es el ion? ¿Quién me puede decir qué es un ion?
¿Es un compuesto? Un ion. Ok, un ion es de un elemento químico que ha perdido o ganado protones. Puede tener carga positiva o carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que ganó o perdió electrones, perdón, y eso cambió su carga. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, el átomo de cloro. Cuando está en su manera pura, es nada más cloro. Pero cuando perdió o ganó un electrón para unirse y formar una sustancia, lo vemos representado con un signo y ahí es donde se convierte en un ion. ¿Me permiten un segundito? Ok, bueno, es entonces la tabla que ustedes van a hacer una comparativa entre átomos, iones y molécula. Ustedes van a elegir la sustancia y de esa van a comparar cuál sería, por ejemplo, cuántos átomos de carbono, qué significa un ion, por ejemplo, cómo se representaría un ion de carbono y un ejemplo de una molécula que lleve carbono. Entonces, bueno, tienen la actividad 1 que les comento, bueno, esa que dice 3, yo se las voy a colocar como actividad 1, donde ustedes van a hacer un memorama y con ese memorama, lotería, el que gusten, está abierto al material que ustedes tengan a la mano o a lo que gusten hacer. La actividad 2 va a ser la tabla y la actividad 3, esta, y hasta ahí las haríamos. Bueno, sí, hasta ahí, para darles la oportunidad de que se pongan al corriente con el resto de las actividades del segundo parcial. No los voy a saturar de trabajo ahorita. De estas imágenes, les voy a dar zoom para que las vean. Son diferentes tipos de átomos. Aquí vienen ejemplos de iones. No se alcanzan a ver claramente, entonces también les voy a colocar unas páginas de internet donde ustedes puedan consultar y ver más información que se vea más clara de todas estas para que ustedes puedan diferenciar cada una de los átomos o los iones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues nada más identificar las diferencias. Si de aquí de la imagen no se alcanzan a ver, entonces de las páginas que yo les ponga para que ustedes vean las diferencias entre átomos y iones, me van a hacer un listado de por lo menos 5 diferencias de átomos y iones. Y por esta semana, eso sería todo lo que haríamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se va a hacer el listado de cómo diferenciarlo? Sí, como las imágenes no se ven claramente, te voy a dar una página o voy a ponerles una captura de la información y ustedes van a leer esa información y de ahí van a identificar las diferencias entre los átomos y los iones. Entonces nada más vas a poner 5 características diferentes de átomos y iones. Ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Valentín, va a ser nada más 5 en general. Por ejemplo, no es necesario que hagas un listado de átomos y otra de iones. Simplemente 5 características que diferencian de los átomos de los iones. Por ejemplo, la característica 1, el átomo es la sustancia pura que representa al revés. El átomo es la sustancia química más pura representada en un elemento. Y otra, el ion es cuando ha perdido electrones, perdido o ganado electrones. Así lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, a lo mejor podrían ser 3 características de iones y 2 de átomos, o según el texto que ustedes consulten. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? No. Ok, bien. Entonces,
ahorita ya quedó la sesión grabada, voy a pedir el apoyo para que la coloquen en YouTube y si tienen alguna duda la puedan consultar. Las actividades las coloco ahorita en Classroom, la semana 4, y con esta se cierra el segundo parcial. Y acuérdense que el martes descargo todas las actividades y comienzo a evaluar. Entonces, lo que hagan después del martes a las 6 de la tarde ya no les va a contar. Tienen desde hoy hasta el martes para ponerse al corriente. Semana 1, 2, 3 y 4 del segundo parcial. Bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Ya se pueden ir al resto de sus clases. Me dio gusto verlos y espero que todos se pongan al corriente y este parcial no haya reprobados. Que tengan Adiós, buen maestra. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. También a Kimberly. Hasta la próxima semana, maestra. Hasta la siguiente Perdón por semana. entrar tarde, es que tuve que desconectar el internet para que debiera funcionar. Ok, de todos modos, ahorita entras a Classroom, bueno, en unos 15 minutos y ya van a estar las actividades ahí. Ya sabes que les comparto también la sesión grabada. Entonces, pues bueno, si tienes dudas, la puedes ver más tarde. Maestra, una duda. Dime. Espérame. Quería hacer una pregunta de la maestra. ¿Usted es nuestra tutora? Del primero ESI. Mire, tengo un problema. La maestra Carla No, la maestra Kelly, perdón. Sí. No me puso calificación y quería saber si yo... Sí, precisamente ayer la vi, me comentó que solamente 2 alumnos del primero E tuvieron calificación, fueron, a lo que me dijo, solo 2 fueron los que entregaron los trabajos suficientes para la evaluación. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues yo te recomiendo que te pongas en contacto con ella vía Classroom, le mandas un mensajito y le dices que te interesa recuperar tu calificación del primer parcial, que qué debes de hacer, y pues este segundo parcial espero que no tengas ese problema, sino de todos modos pregúntale. Maestra, es que no, sí le hice el trabajo y todo eso, pero no me puso calificación. Bueno, por ese lado te digo, cada maestro tiene su modalidad de evaluación, no puedo hacer yo nada. Lo que te recomiendo es eso, que te comuniques con ella, que le digas que no tienes calificación, que cómo puedes tener calificación. Ok, está bien. Muchas gracias. De nada. Sí, dime. Dime. Alan Alejandro, que no se pudo conectar por problemas de internet. Ajá. Ok. Alan Alejandro. Sí, está bien. No hay ningún problema. Nada más hay que... Le recuerdas de ponerse al corriente con las actividades y no hay problema con que no haya podido entrar. ¿De acuerdo? Yo le digo. Muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana. Pero aparte de opinar, ¿qué más se le viene a enseñar? Bien.